Representante Oscar Darío Pérez, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Un saludo muy especial para todos. Bueno, hablaron los sabios o los genios o los que consultó el presidente. Nos imaginamos que con muy buenos honorarios, no sabemos, para que le dieran una fórmula para una reforma tributaria que exigen las calificadoras de riesgo. ¿Usted ya examinaría ese proyecto, representante? No, hasta donde tenemos noticias, a usted no lo consultaron ni al Partido Centro Democrático tampoco, sino que viene la elaboración del proyecto que se presentará a la consideración del Congreso, entrará por la Cámara de Representantes por la materia y suponemos que en ese caso sí será usted consultado, pero usted está en plena libertad de decir cuál es su opinión, doctor Oscar Darío Pérez. Bueno, doctor Londoño, lo primero es que la comisión de expertos tuvo la génesis en la ley 1943 y la ley 2010. O sea, fue por iniciativa del mismo Congreso que se dijo que era muy importante crear un grupo de expertos que hicieran un análisis de todo lo que es el sistema tributario colombiano. Ese análisis, por supuesto, llevaría a mirar cuál era el volumen de las exenciones en Colombia, cuáles eran las imperfecciones de nuestro sistema tributario, qué mejoras se le podrían introducir al mismo para realmente tener un verdadero sistema eficiente, equitativo y progresivo, como lo que reza la Constitución Política de Colombia. Pues ese es el informe que ellos han entregado, un informe que tiene pues muy voluminoso, son más de 228 páginas, y ellos hacen unas recomendaciones, unas que seguramente podremos estar de acuerdo con ellas, otras que de pronto no tanto. Yo, por ejemplo, no estoy tan convencido de que eliminar el impuesto de industria y comercio sea una buena propuesta. Ellos dicen que ese es un impuesto que realmente grava las actividades comerciales, no las utilidades, y pues para eso existe el impuesto sobre la renta, que es el que grava las utilidades. El impuesto de industria y comercio es un impuesto que goza de especial protección constitucional porque es de los municipios, nosotros no lo podemos tocar, así lo diga la comisión de expertos, y muchos municipios encuentran en él la mayor fuente de sus recursos, sobre todo las ciudades capitales. O sea que hay una discusión respecto de esa iniciativa, propuesta que ellos tienen. Ellos también proponen, por ejemplo, eliminar el 4 por mil, y eso suena bonito, pero es que eliminar el 4 por mil es dejar de recaudar 7 billones de pesos. Está bien que eso nació como un impuesto temporal hace 23 años, pero eso se ha ido consolidando y ahí nos tenemos que hacer una pregunta: ¿quiénes son los que pagan el 4 por mil? Porque es que no lo pagan los colombianos de a pie. Una persona que tenga una cuenta inscrita en la entidad financiera, para que pueda pagar 4 por mil tiene que mover más de 10 millones de pesos al mes, y eso no es lo que mueve pues precisamente un obrero de la construcción, ni un empleado de una factoría. Entonces los de a pie no pagan el 4 por mil, para decirlo con claridad. Es un impuesto muy concentrado básicamente en el sector formal de la economía, en el sector real, y dentro de ese sector real el mayor contribuyente pues es el sistema financiero. Bueno, ellos tienen un catálogo de propuestas en IVA, otro catálogo de propuestas en impuestos sobre la renta de personas naturales. Ellos pues en el uno y en el otro hacen sus apreciaciones. Es decir, en IVA dice que tengamos menos productos exentos y excluidos. Hoy hay un catálogo enorme de productos exentos y excluidos, es cierto. Hay unos productos que están a una tarifa del 5% y ellos dicen que se pueda pues pensar en subirlo del 5 al 10 o al 12%. Hacen unas críticas muy enormes al tema del IVA en las zonas francas. Yo no sabría cómo queda el país en materia de seguridad jurídica si de pronto rompe con esos compromisos y con esos contratos de estabilidad tributaria. También habla de devolver el IVA a un mayor número de personas, que en eso sí coincidimos. Hoy el IVA se devuelve a 2 millones de colombianos
y la propuesta es, no de ellos, sino de nuestra, es subirlo siquiera a 5 millones de colombianos, los más pobres, los deciles más pobres, para que realmente reciban mensualmente una compensación por el IVA que han pagado. También ellos proponen aumentar unos impuestos que denominan verdes, pueden tener razón, y aumentar unos impuestos a los productos saludables. Dicen que hay que gravar con mayor rigor el alcohol, los productos que tengan azúcar, los cigarrillos, seguramente la comida chatarra, en fin, entre otros temas. Y en renta, pues usted sabe que ellos están proponiendo, lo de renta es prácticamente aumentar la base gravable de las personas naturales. Hoy una persona en Colombia, persona natural, para declarar renta, para tener la obligación de declarar renta, no todo el que declara renta es contribuyente, puede ser declarante, pero puede que no sea contribuyente. Pues debe tener un ingreso anual de cerca de 50 millones de pesos, 50 millones. Ellos dicen bajar ese umbral por allá a 21.8 millones, 22 millones, para aumentar el número de declarantes, que hoy en Colombia, personas naturales, pues está por el lado de los 3.8 millones de personas. Entonces, y dice que los beneficios que hoy reciben las personas naturales, como es un 40% de los ingresos que no constituyen renta, es una renta exenta, pues bajar ese porcentaje del 40 a cercano al 25 e incorporar como contribuyentes las altas pensiones, las pensiones de personas de más de ingresos de más, pensionales de más de 10 millones de pesos, propuesta pues de ellos, que también la han recogido otros sectores, dentro de ellos una buena parte en el Centro Democrático, y de pronto aumentar un poco el porcentaje para los altos salarios en Colombia, para los altos ingresos que tengan una contribución mayor. Dicen que esa dispersión de tarifas en renta es muy alta, que de pronto tener 3 tipos de tarifas, etcétera. En fin, hacen un catálogo sobre el sistema tributario actual, lo critican ferozmente respecto de que es un sistema amorfo, complejo, que es como una especie de monstruo que ha ido creciendo cada que se le meten exenciones al estatuto tributario. Proponen que cada exención que figure allí tiene que estar absolutamente justificada. Eso no se puede volver un juego, y critican los beneficios tributarios para la economía naranja, por ejemplo, los subsidios o los beneficios tributarios que acabamos de aprobar en la ley de turismo, en la ley de emprendimiento. Por lo tanto, pues es un informe bien profundo, doctor Londoño. Bueno, representante, pero la pregunta que tenemos que hacerla, al margen de que muchas de las cosas que usted nos ha dicho que dicen los sabios o los expertos son cosas bien fundadas, todos sabemos que esto es un caos, el régimen tributario en Colombia, pero es que estamos en vísperas de una reforma tributaria. ¿Ese es el documento básico que esperaba el gobierno para plantear su reforma tributaria? Por lo que usted nos ha dicho, está muy lejos de serlo. Esta es una reforma tributaria muy coyuntural para resolver un problema inmediato, que es la crisis en la que se encuentra el fisco colombiano, para evitar la descalificación de las empresas calificadoras de riesgo, para no perder el grado de inversión. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Ese es el documento que esperaba el gobierno? ¿Sobre ese documento se va a plantear la reforma tributaria o eso está muy lejos de servir para ese efecto, representante? Yo creo, doctor Londoño, que ni lo uno ni lo otro. Yo creo que de aquí surgirán algunas propuestas, algunas ideas que deberán ser tenidas en cuenta. No todo el documento, por supuesto que no. El documento es, vuelvo y repito, es una reforma estructural, que realmente nosotros no tenemos la capacidad, ni la capacidad política ni económica de imponer de una vez, porque realmente pues la ley 2010, bien que mal, venía funcionando bien. Pues acuérdense del enero y febrero del año pasado, que estábamos creciendo bien y la economía venía más o menos estabilizada. Lo que este estudio nos pone es
en la dirección de lo que debe ser en el mediano plazo una tributación en Colombia. Es que Colombia, por ejemplo, tiene un recaudo tributario más o menos del 19.3% del PIB, cuando los países de la OCDE lo tienen cercano al 34%, al 34%, y los países de América Latina, que son comparables con nosotros, los tienen entre un 23 y un 24%, es decir, hay un bajo porcentaje de tributación en Colombia. Sin lugar a dudas que esto no va a ser la reforma tributaria, tendrán que venir otros elementos que deberemos tener en cuenta, porque es que esto no es solamente hablar de una reforma tributaria, lo hemos dicho ya varias veces, estamos hablando de una reforma fiscal. Una reforma fiscal comprende unos aumentos en el gasto social que son absolutamente indispensables. ¿Cómo no va a ser indispensable, por ejemplo, que nosotros el programa de ingreso solidario lo aumentemos? Lo que otros denominan una renta básica, y se les llena la boca con la renta básica, pues la renta básica en Colombia se llama ingreso solidario. Lo que pasa es que no lo reciben sino 3 millones de personas, estamos proponiendo, súbalo a 5, y no reciban 160.000 mensuales, reciban mínimo 300, para que estén por el lado de la línea de pobreza, por debajo de la línea de pobreza. Entonces, tenemos que, en la misma reforma que pretendemos hacer, tenemos que incorporar ese concepto. El otro concepto, que también lo ha dicho el presidente en varias alocuciones en el marco de la 61 Asamblea del Banco Interamericano, hay que devolverle el IVA a más personas. Nosotros estamos hoy devolviéndole entre 1 y 2 millones de personas. Hay que proponer devolvérselo a un número muchísimo mayor, 4 o 5 millones de personas, que les devolvamos ¿cuál IVA? El IVA que ellos pagan, el que pagan los pobres, ese IVA se tenemos que devolver. Lo de la matrícula cero, la creación de ese fondo pues importante de solidaridad educativa, ¿para qué? Garantizar la matrícula cero para los estudiantes de la universidad pública que pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3. Esa propuesta de pagar la parafiscalidad y la seguridad social de los empresarios que contraten jóvenes entre 18 y 28 años y pagar eso por 5 años por parte del Estado es una propuesta muy novedosa. Eso sí es generarle capacidad de generación de empleo para los jóvenes. Y si a eso le suma usted lo del contrato de aprendizaje que viene proponiendo el expresidente Álvaro Uribe, donde muchas personas a través de la vía del contrato de aprendizaje puedan recibir como mínimo un salario mínimo. Ahí es bien importante eso para los jóvenes. Esa parafiscalidad y esa seguridad social tiene un costo de cerca del 30% de la nómina. Lo mismo el crecer del programa del PAEF, del programa de apoyo al empleo formal, hasta mínimo pues el mes de diciembre. O sea, ahí hay buenas propuestas, lo mismo unos impuestos diferenciados para la pequeña y mediana, para la pequeña empresa, la micro y la pequeña empresa, con una tributación más suave, menos pesada, menos gravosa. Eso, más que debe haber una reducción que se sienta en el gasto público ineficiente, en el gasto público innecesario, que nos dé, no sé, 1.5, 2 billones de pesos por año en un horizonte de 8 o 10 años de aquí en adelante. Una vez tengamos eso, sí debemos poder pensar en algunas de las cosas en materia tributaria, no necesariamente las que proponen ellos, pero por ejemplo en temas de impuesto de patrimonio se sigue hablando de que en un momento dado se podría pensar en bajar un poco la base gravable de ese impuesto que hoy existe por 2 años y hay que prorrogarlo por lo menos por 5 años para que los que más capacidad económica tengan dentro del sistema económico colombiano pues contribuyan con mayor generosidad ese tema del impuesto de patrimonio, mirar el tema del impuesto de renta de personas naturales, cómo está concebido, de pronto postergar algunos de los beneficios tributarios que hoy tienen las sociedades, lo de por ejemplo el descuento tributario en el pago del impuesto de industria y comercio, etcétera, etcétera. Existen muchas cosas, y en IVA pues mirar si seguimos manteniendo tarifas del 5%
o de pronto es posible pensar en subirlas un poco. Ustedes saben, los productos que tienen el 5 son pues el café, incluso el café tostado, el trigo, el centeno, la avena, el maíz de uso industrial, mortadelas, salchichones, azúcares, chocolate, pastas, en fin, recipientes de gas. Y hay una categoría de bienes que son los exentos y los excluidos, que son muchísimos. Sumados ambos son más de 100 productos. Eso hay que revisarlo, cuáles de ellos merecen esa categoría para cumplir con esa promesa del presidente Duque y nuestra también, de que la canasta básica, la de los alimentos, la de los lácteos, las cárnicos, los huevos, los servicios de educación, de salud, esos sí estén desgravados como lo están hoy, no irlos a tocar en ningún momento. Así que no es pues una reforma fácil, pero no será el documento que nos acaban de entregar, ni el documento final, pero tampoco es que de allí no puedan sacarse algunas conclusiones que sean favorables para lo que viene. Madre Santa, entonces a esperar, ¿para cuándo espera usted que tengamos un proyecto de reforma tributaria o reforma fiscal, llámesela como se quiera, que podamos discutir para la coyuntura presente, para este momento, para aumentar los recaudos de un Estado que está literalmente quebrado? Como usted nos lo ha dicho varias veces, pues estamos en un déficit fiscal insostenible. ¿Cuándo tendremos ese proyecto? Pues un déficit fiscal insostenible, una deuda pública rondando el 62% del PIB, tenemos una depresión en los recaudos tributarios, pero doctor Londoño, la verdad es que tenemos una espada de Damocles con lo que tanto hemos dicho aquí, con el grado de inversión, que nos lo dan las calificadoras de riesgo, que si lo perdemos ahí sí pues, sin ser la catástrofe, sí es una noticia enormemente negativa para este país en materia de inversión, en materia de financiamiento, etcétera. Pero yo esperaría, pues, es decir, yo lo que le vaya a decir será especulativo, pero yo esperaría pues de que como mínimo tenemos que estar pensando de que no puede ser más allá de la semana de Pascua que tengamos el proyecto. Representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Antioquia, Oscar Darío Pérez, muchísimas gracias por darnos esta nueva, excelente lección de economía tributaria, de la situación fiscal del país, de las muchas cosas que habría que hacer. La pregunta que se hace cualquier ciudadano es: ¿dónde está la plata? ¿Dónde está el dinero para hacer tantas cosas buenas? Tiene que estar en alguna parte, y esa realidad es una realidad supremamente conflictiva en estos momentos con el déficit fiscal que tenemos. Muchísimas gracias, doctor Oscar Darío Pérez. Muchas gracias, doctor Londoño. Un saludo muy especial para todos.